vuelvo otra vez a la conclusión de que hay muchísimas cosas en las que estamos de acuerdo. Yo creo que no hay ninguna duda que hay un descontento y una desconfianza generalizada y que todos estamos pensando en que definitivamente tiene que haber un cambio, que sea la ley ordinaria o que sea implementar la normatividad que está vigente actualmente, pues creo que el tiempo lo dirá y estaremos mirando qué pasa en estos próximos meses, pero lo que sí hemos conversado en el equipo y con lo que realmente estamos de acuerdo es que tiene que haber una gestión del riesgo y tiene que haber alguien que realice ese trabajo de gestión del riesgo. Puede que no sea el mismo para todo el país, puede que sean modelos diferentes, que haya gestores del riesgo pensándolo como identificadores del riesgo, clasificadores del riesgo y que haya intervención sobre el riesgo, que sean incluso hospitales públicos en zonas apartadas del país o redes de hospitales o sean cooperativas, cajas de compensación, no sé, pero alguien tiene que hacer esa labor, pero hacerla seriamente, de cómo identificar, como les decía, ese riesgo y cómo intervenir, porque es la única manera, como lo hemos, creo que todos estamos de acuerdo, de lograr mantener la población sana, disminuir la cantidad de gente que se enferma, que requiere atención de muy alto costo. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo, o sea, no es solamente por disminuir los costos de la atención de salud, sino porque todos queremos un país en donde la población esté lo más sana posible. Entonces yo pensaría que hay muchísimas cosas en las que indudablemente estamos de acuerdo y pensando en estos acuerdos grandes que tenemos, creo que la importancia es que trabajemos juntos en esa construcción del qué es lo que realmente, cuál es el modelo que realmente necesita el país, además como desprevenidamente, sin pensar tanto en esas posiciones tan conflictivas que se han asumido, sino desde la parte académica, desde las necesidades reales de la población, cuál sería la mejor construcción, el mejor modelo, sin ponernos a pensar las EPS se deben acabar, deben seguir, no, sino realmente qué es lo que necesita el país y cómo asegurar el riesgo de la población. Muy bien, bueno, retomo la pregunta entonces para los tres, ¿no? Derogarían la ley 100 y que nos expliquen el caso de que sí y el caso de que no, ¿ok? Que sea un poco más amplia la respuesta, pero adicional en el caso de que nos diga, que creo que el doctor Germán va a decir, de acuerdo con lo que ha dicho la campaña de la doctora Clara, que pretenden derogar la ley 100, es cómo se imaginan, simplemente ideas, cómo se imaginan ese proceso de transición, que es pues precisamente cambiar a 45 millones de colombianos de un sistema a otro que se está pensando y que es importante también tenerlo en cuenta, pero cómo sería ese proceso de transición. Pues mi respuesta sería la misma, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tenemos que trabajar entre todos, pero creo que además hemos vivido un proceso de transición. Empezamos con un mercado mucho más libre y con menos regulación y hemos ido volcándonos hacia una mucho mayor regulación y a un sistema mucho más público. Entonces, no creo que sería una cosa así drástica de un día para otro, sino que dentro de esa transición que todos hemos visto venir, pues cómo es que va a seguir la transición de aquí en adelante. Ahora yo sí dejo al doctor Germán que nos cuente cómo sería lo de la derogación de la ley 100. Pues la ley 100, yo pienso que lo ven todos ustedes, es un obeso normativo. No creo que haya una norma tan obesa en todo el escenario legal colombiano. Entonces, recuerdo mucho a un candidato ilustre del Partido Conservador, vuelvo a hacer la referencia al doctor Álvaro Gómez, cuando le hablaban del control de precios, y él decía, no le podemos poner un vigilante a cada panela,
para que no suban el precio de la panela. En el mismo sentido cabe que no le podemos poner un vigilante a cada procedimiento de salud. El doctor Jaime Arias dice, aquí se hace 1 millón, las EPS hacemos 1 millón de procedimientos de salud cada día. Le dije, doctor Arias, corrijo, no las hacen las EPS, las hacen clínicas, hospitales, médicos, bacteriólogas. Y ustedes las EPS no los están pagando. Ese es el problema que tenemos. Entonces, aquí voy al núcleo de la respuesta. Sí, evidentemente la ley 100, ¿qué fue lo que generó? Generó un intermediario financiero que bajo el tema del control del riesgo se apoderó de los recursos públicos de la seguridad social en salud, que tiene su origen en el derecho público, lo convirtió por el arte del birli-birloque en un aseguramiento privado, se apropió de los recursos y en este momento alrededor de esa aseguradora atípica, de la que me referí antes, se generaron unas megacorporaciones. Se habla mucho de Saludcop, que es lo de moda, y ahora se la quieren devolver a sus anteriores dueños como si aquí no hubiera pasado nada. Pero alrededor de Saludcop, del recurso público de la salud de la UPC, que aportamos todos los colombianos, se han generado 35 megaempresas, una de las cuales es Saludcop IPS, que generó 260 empresas de prestación de servicios de salud, enriqueciendo el patrimonio de sus socios, de sus accionistas, y no pagándole a los hospitales a los cuales le debe una enorme cantidad de dinero. Ahí sale la Contralora y dice, no, lo que pasa es que se apropiaron de 1.400.000 millones, lo que se ha descubierto hasta ahora. Pero hablemos de otra, hablemos de Sanitas, que es elegante, yo soy de Sanitas. Alrededor de Sanitas han surgido 60 empresas que se alimentan y se retroalimentan. Entonces, en el lapso corto de 20 años han surgido unas megacorporaciones apalancadas en los recursos públicos de la salud de los colombianos, con destinación constitucional específica. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, esto así no puede ser, esto no funciona así. Retomemos como Estado el control de los recursos públicos. Y por supuesto estoy de acuerdo con la doctora Latorre que se necesita una gestión de riesgo, pero no atada a la utilidad financiera de quien maneja los recursos públicos de la salud como si fueran recursos privados. Entonces, claro, se necesita un administrador de salud que audite cuentas, que vigile, pero eso desde el punto de vista administrativo. Pero desde el punto de vista de la salud pública, yo vuelvo a decir lo mismo, hay que retomar el gobierno regional, municipal, distrital, el gobierno de los departamentos tienen que tomar la rectoría de la salud de sus respectivas regiones y entenderlo como una función pública. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que sean las EPS las que hagan una función pública asumiendo unos recursos que no están cumpliendo, como ya ustedes pudieron ver, cuando solamente una persona de aquí levantó la mano cuando yo dije quién ha recibido actividades de promoción y prevención de los que están aquí, que todos pagan EPS. Entonces, los gobiernos regionales deben retomar el gobierno de la salud de su propia región. Y desde el punto de vista administrativo financiero, debemos consolidar un banco que maneje todos los recursos de la salud y que esos gestores auditen cuentas, revisen cuentas y sean unos promotores y detectores de situaciones específicas, pero cuya actividad no está sujeta a la utilidad, sino se les paga, independientemente de que sean entidades con ánimo o sin ánimo de lucro. En nuestros modelos caben todas las entidades con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, y las que hacen utilidad y las que no. Nosotros no somos estatistas a ultranza, ni más faltaba. Ese no es el punto. Concebimos que la empresa privada, la gestión privada tiene que jugar un papel
modernizador, apalancador, pero siempre bajo un criterio de una función social, porque lo que se está cumpliendo finalmente es una función social del Estado. Creo que a muchos de nosotros nos tocó el Sistema Nacional de Salud, un modelo orientado más al subsidio a la oferta. Y todos nos recordamos los resultados, por lo menos los que yo recuerdo en términos de cobertura, en términos de prestación de acceso real, distan mucho de los avances que se logró a raíz de la Ley 100. Esto para señalar que los logros alcanzados por la Ley 100 en términos de protección financiera, en términos de equidad parcialmente, reconozco que todavía hay muchas falencias en términos de cobertura, en términos del plan obligatorio de salud, yo pienso que son elementos y soportes importantes para hacer, digamos, argumentos válidos para decir que la Ley 100 ha tenido avances importantes, sin desconocer que allí hay lecciones aprendidas que se deben corregir. El papel de las alianzas público-privadas que nosotros defendemos dentro del programa de gobierno de Oscar Iván Zuluaga juega un papel muy importante. Hoy la experiencia de operadores especializados en hospitales, incluyendo los públicos, creo que dan unos muy buenos resultados. El papel de EPS que no sean públicas, la mayoría de ellas no son públicas, muchas de ellas lo hacen bien, otras fueron tan desafortunadas que hoy nadie quiere hablar ni defender a las EPS. Eso hay que condenarlo, abusarlo, la integración vertical, la triangulación de recursos, toda esa falta de vigilancia y control que se hizo en su momento. El gran error que se cometió con el NIT, usted prácticamente intermediaba y recibía los recursos, sin un control sobre ellos. Eso es absurdo. Hoy todavía, insistimos, son muchas, pero en el momento en que se depuren las EPS, que las verdaderas gestoras del riesgo, con esas reservas técnicas y matemáticas que se han dicho, hoy las EPS del régimen contributivo, su patrimonio asciende a cerca de 600.000 millones de pesos y tienen pendientes recobros de cerca de 2 billones de pesos, 5 veces el patrimonio de todas ellas juntas. Patrimonio de las EPS del subsidiado son patrimonios negativos, o sea, en esas condiciones es muy difícil poder actuar. Entonces, es obvio que con criterios de eficiencia, economías de escala, con fusiones inclusive entre ellas o liquidaciones de las que haya que liquidar, yo creo que podemos avanzar. El tema de sistemas de información, usted cómo controla sin un adecuado sistema de información, que ya también lo hemos aquí planteado. El tema de la vigilancia y control, ya hemos dicho el papel que juega pues la superintendencia al respecto. El incentivo y pago por resultados, yo creo que en eso se quedó corta la Ley 100, porque en su afán de caja, al principio la rentabilidad era tan grande que ni siquiera nos habíamos dado cuenta del problema, pero la gente ni siquiera sabía que estaba asegurada, ni siquiera sabía a qué derecho tenía. Ya hablamos de la distorsión del no-post, que juega un papel muy importante, y simplemente señalar que sí puede coexistir la Ley 100 con modelos de atención y con ese enfoque intersectorial, con atención primaria como estrategia. Yo creo que sí puede coexistir. Bogotá lo está haciendo. Doctor Guillermo Alfonso en su momento reclamaba, entreguenos la plata para Bogotá, que nosotros con esa plata hacemos maravillas, con la red hospitalaria. Ese era, digamos, parte de sus argumentos, entiendo, en la época. Hoy está coexistiendo el aseguramiento con unos modelos muy interesantes de medicina en su hogar o medicina en su casa, que hacen una detección temprana, que hacen una caracterización familiar del riesgo, que generan una información importante. Eso tiene que estar de la mano. Hoy la experiencia de Sabia Salud, que es una EPS pública en Antioquia, tiene 1.8 millones de personas de 2.4 que tiene el régimen subsidiado en Antioquia. Tiene unas experiencias interesantes, ¿de la mano de quién? De un gran aliado, alianza público-privada, caja de compensación familiar. O sea, que no le tengamos miedo a la eficiencia que generan los actores privados, tengámosle miedo al abuso de ellos y a la falta de vigilancia que tiene el Estado para poder regular cuando hay tanto dinero de por medio. Yo quisiera hacer una observación, sí. Y es que pues aquí ya entramos en matices. Cuando se dice es que el aseguramiento está funcionando, yo hago una acotación muy respetuosa. No está funcionando porque es que no le pagan a los que prestan el servicio. En este momento, clínicas, hospitales, proveedores de servicios médicos, etcétera, la cuenta no se sabe, usted lo decía.
son 10 billones, 12 billones, lo decía la doctora, nadie sabe. Entonces, claro, son unas aseguradoras que funcionan pero no pagan. Y entonces, ¿dónde en el sistema capitalista funciona algo donde no fluya el recurso cuando se presta un servicio? Entonces, podemos decir tan libremente que es que el aseguramiento está funcionando. Yo tengo mis reservas y digo, no está funcionando. No, de eso se trata, se trata de que veamos los matices, qué puntos tienen diferentes. Entonces, allí ya tenemos un punto importante, porque es que aquí volvemos a decir lo que yo dije en mi intervención inicial. El aseguramiento social no está funcionando. Está funcionando un aseguramiento privado con un recurso público en donde el agente privado se apropió indebidamente, ilegalmente, ilícitamente, violando todos los principios de la moralidad pública, de los recursos públicos de la salud de los colombianos. Esa es mi acotación. Okay. Carlos Ignacio. Sí, a ver, igualmente para precisar que ha habido logros importantes con el modelo de aseguramiento como o el que tenemos, el planteado por la ley 100, porque creo que sí valdría la pena es homologar para no discutir, homologar criterios, definir y no discutir, ahí decían por ahí los griegos, pero en ese modelo ha habido logros importantes. Sí, reconozco que hay falencias, ¿cierto? Que hay actores indebidos, que hay EPS que no deben estar hoy en el medio, que hay que subsanarla, que los incentivos se tienen que generar para salirnos del lado siniestro del aseguramiento. O sea, aquí digamos que ya creo que el auditorio se puede ir formando una idea de cuáles son las posiciones válidas, que de eso se trata los debates políticos, ojalá la gente votara conociendo los contenidos y los programas más que por cualquier otra consideración, y de eso se trata. Entonces yo sí quiero señalar que nosotros no desconocemos que todavía hay serias inequidades dentro del sistema, pero que hay logros que yo, como ya los he mencionado, en términos de protección financiera, coberturas, etcétera. Hay mucha gente que ha sido, vaya, quítele un carnet de la EPS a un CISBEN 1 o 2 a ver qué es lo que dice, o sea, el empoderamiento que se tiene. Me parece peligro transiciones, uno tiene que acoger las mayorías. Si mañana viene X gobierno y plantea algo distinto, yo sí quiero saber de esa migración del FOSIGA a Salud Mía cómo se va a dar. Y esos riesgos de auditaje, de conciliación, de comprobación y verificación de cuentas, ¿cómo sería? El tema del ONOPOS, ya lo hemos dicho acá, es que usted tiene que tener una fuente clara. Algunas EPS dejaron embarcadas a los hospitales y a los proveedores con unas carteras altísimas. Yo creo que eso es absurdo, eso no se puede, pero por falta de una adecuada vigilancia, porque vuelvo y lo mismo, no les exigieron suficiencia técnica, no les exigieron reservas técnicas, suficiencia patrimonial. Entonces con el NID lo que hicieron fue hacer una intermediación y un desvío de estos recursos. A eso me refiero yo, pero volver al subsidio de oferta, yo creo que, y presupuestos históricos para hospitales con las ineficiencias, también tuve oportunidad de ser director de un hospital en Medellín del General en ese momento, y yo sí sé esa historia, y por lo menos esas historias yo no las quisiera repetir. Como en las intervenciones se tocaron dos puntos importantes que creo que hay que profundizar un poco más, y son los relacionados con el flujo de recursos y la participación del sector privado y utilidades. Quiero centrarme en la primera pregunta, y es, bueno, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la cartera con los hospitales, o con los prestadores más bien, es de 4.9 billones de pesos, correspondiente al 59% de una cartera morosa. Por su parte, las EPS dicen que les deben 2.5 billones de pesos. 4.9 billones de pesos. 59% de eso es cartera morosa. Cito la fuente, la asociación. Y las EPS dicen que les deben 2.5 billones de pesos. ¿Qué propuesta se tiene para que este proceso sea transparente y que las cuentas se paguen oportunamente? Pero haciendo una advertencia, porque no queremos caer en los lugares comunes, excepto lo que se maneja hoy por hoy, que es el giro directo y compra de cartera. ¿Hay algo diferente? ¿Hay algo innovador? ¿Han pensado en algo diferente? ¿Han estructurado alguna propuesta diferente o es el fortalecimiento de estas? Pues en el trabajo que hemos hecho en el equipo, por supuesto hemos mirado cómo este tema fue cogiendo impulso, cómo
todos sabíamos que toda esta parte financiera iba a terminar así, y de alguna forma fuimos viendo que paso a paso ese era el proceso que seguía. Entonces, una cosa que me parece importantísima es que hay que ordenar la casa en un momento dado con una excelente gerencia y además con muchísima transparencia para volver a crear confianza y arrancar de un punto en el que todos estemos de acuerdo y todos tengamos la misma información, porque tú lo decías ahorita, una cosa es lo que dicen unos y otra cosa es lo que dicen otros, y dice es que a mí me deben todo esto, pero el otro dice es que yo no le debo tanto porque es que esas cuentas que usted pasó no estaban bien. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto en el que realmente logremos ordenar la casa y arrancar, pero haciendo seguimiento día a día y poder tener todos la misma información? Me parece que esa es, y lo hemos comentado, la clave para poder lograr organizar las finanzas. A ver, eso está inventado. El médico Fernández, aquí quien les habla, a los 5 días de posesionado el ingeniero Gaviria, le envió una nota, una carta, un oficio, un memorial, donde le proponía 15 puntos sin reforma estatutaria, ni reforma ordinaria, no, eran puntos que él podía asumir para solucionar muchos de los aspectos del sistema. Uno de ellos, las deudas, que nadie se pone de acuerdo cuánto le debe. Hay un mecanismo en el derecho comercial que se llama la conciliación judicial. Es donde frente a un juez va y le dice, usted me dice cuánto le debo y yo le digo qué es lo que no le debo. Y el juez define, sencillo. Esa conciliación no se hace. Se estableció un mecanismo en donde se hacen unas conciliaciones un poco etéreas, en donde citan a las EPS, ya las EPS no van, los representantes legales no van, llegan a unos acuerdos de conciliación que las EPS no cumplen. Eso frente a los funcionarios de la Superintendencia de Salud. Y entonces tenemos como los hospitales públicos, Bogotá les deben 300.000 millones, ya perdí la cuenta de lo que les deben. Estos días vi una nota a los hospitales del Quindío, les deben 100.000 millones, y así sucesivamente. Aquí el doctor Ignacio nos dice que el FOSIGA le debe a las EPS 2 billones de pesos. El FOSIGA dice, sí, pero hay una cantidad de cuentas ahí que están medio inventadas. Hay que acudir a un mecanismo judicial de subsanar cuentas. Era uno de los puntos que yo le proponía al ingeniero Gaviria en su momento. De manera que el tema de las cuentas es claro. Y la nota que nos publica El Tiempo hoy es que las EPS, la inmensa mayoría de ellas, no tienen con qué responder por las deudas. Vea, tenemos el caso, por ejemplo, Comeva, una gran EPS con otra gran millones de afiliados. En la medida en que fueron sucediéndose cosas, se fue insolventando la EPS Comeva, fueron saliendo de sus activos. Y en este momento, la EPS Comeva no tiene ni las sillas RIMAX, donde se sientan a los usuarios para responderle a las EPS. Entonces son una cantidad de situaciones que se fueron permitiendo desde la instancia del gobierno nacional para la insolvencia de las EPS, que en este momento muchas de ellas son cascarones vacíos que no tienen con qué responderles a la prestación de servicios de salud. A mí me dicen, un mecanismo de transición, no, el problema es que estamos en este momento es en un derrumbe de los ejes fundamentales del sistema que son las EPS. Si esto no se llama derrumbe, entonces ¿qué se llama catástrofe? Porque aquí hay una catástrofe financiera, el ingeniero Gaviria lo reconoce, dice es que estamos en una quiebra sectorial. Y entonces frente a las quiebras se proponen unos mecanismos, que nuevamente sea el bolsillo de los colombianos los que entremos a apalancar las deudas de lo que se sustrajeron
muchas de las EPS que así lo hicieron. ¿Dónde está la responsabilidad de los representantes legales de esas EPS? ¿Dónde está la responsabilidad de las juntas directivas de esas EPS? Que desde el punto de vista de los códigos y de las leyes, código de comercio, las leyes colombianas son corresponsables con el representante legal de todo ese tipo de desviaciones. ¿Dónde está la responsabilidad de los revisores fiscales que permitieron que todo eso se sucediera con los recursos públicos de la salud? Entonces, en este momento estamos enfrentados, ¿no?, a un proceso de transición cauteloso, discreto, amable, a ver cómo trasladamos los millones de personas de un lado al otro. No, lo que tenemos es que se cayó el edificio, hay que reconocer que el edificio desde el punto de vista financiero se cayó y eso es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer frente a este proceso? Se están cerrando camas, se están cerrando servicios, se están cerrando hospitales. A mí me hablan de la modernización de los hospitales. Yo lo que veo es cómo los hospitales públicos se convierten en centros comerciales de distintos agentes privatizadores de los hospitales públicos. Cómo se cierra el Hospital Universitario del Valle porque le deben 100 y tantos mil millones, cómo se cerró San Juan de Dios, y hay una innumerable, en estos días van a cerrar 20 y tantos hospitalitos pequeños del departamento de Boyacá. En fin, lo que tenemos es un desbarajuste cierto de todo el sistema, de manera que los logros que en su momento tuvo la Ley 100 en este momento no podemos decir que persisten en el tiempo porque la gente no está teniendo las atenciones que les corresponde tener. Claro, la gente aumentó su expectativa de servicios de salud. Mal hubiéramos hecho si en los 40 años que yo llevo de ejercicio profesional no lo hubiéramos hecho muy mal nuestro trabajo. No, si hemos generado una conciencia en la gente sobre su derecho fundamental a la salud, y en eso yo me siento copartícipe, y hemos generado esos procesos y vamos a seguirlos generando, pero por supuesto que el Estado tiene en este momento los recursos suficientes para dar un mejor servicio de salud que no vaya a enriquecer, como en este momento sucede, a unos inversionistas particulares que tuvieron buen ojo financiero y entonces se metieron en el gran negocio de la salud y se dedicaron a exportar capital, porque muchas EPS han exportado capital. No tenemos todavía ninguna referencia ni del Ministerio de Salud, ni de la Superintendencia, ni de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni del Ministerio de Hacienda, cuánto capital de los recursos de la UPC han exportado las EPS para negocios que nada tienen que ver con la salud de los colombianos. Eso por encima de la mesa, porque por debajo de la mesa también se ha exportado mucho capital. Entonces, estos son hechos ciertos que no se pueden negar, que ahí están sobre la mesa, que los publica todos los días, todos los medios de comunicación. Entonces, los beneficios que se han tenido, que señala el doctor Cuervo, evidentemente se están desmoronando. Bueno, yo tendría también muchos ejemplos para darle al doctor Fernández en su pretensión pues de deslegitimar los avances y los logros de la Ley 100. Yo le preguntaría ahorita si las coberturas hoy son esas o no son esas, si efectivamente ha habido una protección financiera de los colombianos, si efectivamente hoy hay un plan de beneficios, ¿cierto?, más que se ajusta más a la realidad, a las necesidades y al núcleo esencial, como usted lo señaló en lo de la Corte. O sea, ahí están los datos. Pero igualmente soy expreso en reconocer, hay serias falencias, usted lo ha dicho, esa posición dominante que tuvieron y que hoy siguen teniendo probablemente en menos escala las EPS, pues generó unas distorsiones en el mercado y unas triangulaciones muy complicadas, unos abusos. Hago esta introducción, doctor Fernández, simplemente para mirar el tema de las cuentas, de las deudas. Entonces la pregunta que hace
el doctor Oscar Iván, y la campaña es ¿de qué cuentas estamos hablando? De las cuentas de las EPS frente al FOSIGA. Portafolio de inversión de FOSIGA está hoy por encima de 5 billones de pesos en títulos. Entonces la pregunta es, ¿no hay plata? ¿O es que las cuentas no están en firmes para yo pagarlo? ¿O yo tengo imposibilidad de monetizar al país en 5 billones de pesos porque necesito financiar el presupuesto del gobierno nacional? 5.5 billones de pesos. Vamos a suponer que en estos últimos 6 meses, que puede estar dateada, se hayan gastado 500.000, en caja tenía 400 y tantos mil millones de pesos. ¿Esas cuentas existen o no existen? Estoy diciendo las que efectivamente están soportadas como prestaciones por fuera del plan obligatorio, que obligaron a las empresas promotoras de salud a hacer el recobro y que le quitaron liquidez y caja. Algunas, así tuvieran la caja, no hubieran pagado nunca, porque efectivamente raya con la criminalidad. Yo siempre he dicho que en estos foros me gustaría tener el fiscal general de la Nación aquí al lado, ¿cierto? Siempre rindiéndonos un informe a ver en qué manejan investigaciones. Porque es que el riesgo reputacional que se le genera al sector es grandísimo y a ver, a la hora de la verdad, hoy 3, 4 años después, ¿qué ha pasado? Yo sí quiero ver resultados y quiero ver cuentas ciertas. El abuso que se hicieron con los recobros, es claro y no solamente los prestadores, ¿cierto? Ahí yo creo que el doctor Juan Carlos Giraldo y los hospitales públicos también tienen, más los privados, ¿cierto? Los recobros que se hicieron en su momento al FOSIGA, con los abusos y los incrementos y los márgenes demasiado altos. Para nadie es un secreto los subsidios cruzados que hoy se tiene con el tema de medicamentos. Yo creo que el gobierno, en eso creo que vale la pena reconocerle al gobierno los esfuerzos que ha hecho en control de precios, en poder visualizar, como nosotros también sugerimos, unos más que compras directas, digamos unas negociaciones centralizadas, sacar ciertas patologías de alto costo del modelo de aseguramiento para poder tener un mejor programas más integrales. Pero a lo que voy yo es que tenemos que mirar de qué tipo de cuentas hay y a sincerar esas cuentas, porque es que las EPS tienen que saber, dejen de inflar los balances, ¿cierto? Para efectos de poder decir que es que me debe el FOSIGA, eso tiene que decir me debe porque tengo tal soporte y a un precio racional que reconoce. Los mismos prestadores de servicios de salud también lo tienen que hacer. Es que no sabemos, cada actor dice una cifra distinta, ¿cierto? He escuchado hasta 8 billones de pesos de cartera, ¿cierto? Cuando se paga a los hospitales muchas veces no se imputa porque no saben qué cuenta está pagando. Entonces sigue manteniendo allá, claro, pero me entró el ingreso, no sé, no lo identifico dónde estoy. O sea que el tema de lo de las cuentas yo creo que sí amerita es ponerlas en claro, nosotros poder saber cuáles son impagables y definitivamente, usted hizo la provisión, pues castíguela y sáquela de su balance porque definitivamente no siga contando con esa plata. Las que sean ciertas y las que sean pagables, entonces señores FOSIGA, venga, hagamos un plan de pago y vamos a ver cómo entonces esos dineros que hoy están en títulos TES, cómo se los irradiamos al sistema, pero no para pagárselos probablemente a la EPS directamente, haga la cesión de créditos como hoy se hace, el giro directo hoy permite ese tipo de situaciones. ¿Por qué se ha llegado al giro directo? Porque las EPS no sueltan la plata, y yo no lo desconozco, doctor Fernández, pero allí de que me pegue de eso, simplemente para volver un subsidio a la oferta, nosotros no compartimos ese criterio. Muy bien, el hecho es que pues ahí hay unas cuentas que es necesario sí aclarar, pero infortunadamente, digamos, lo avanzado hasta ahora no ha sido exitoso. Hay una serie de dificultades y entendería que la propuesta sería, hombre, ¿cómo desarrollamos unos instrumentos o unos mecanismos ágiles para poder hacer unas cuentas claras, pero también definir cómo se van a pagar, que es importante también establecerlo. No, seguramente alguno de ustedes se va a enfrentar a esa dificultad, entonces quisiéramos que la tuvieran en cuenta. Ahora bien, como se mencionó y afortunadamente una respuesta me está llevando a las preguntas que tenemos, es qué concepto tienen sobre la participación del sector privado y las utilidades con recursos del sistema. Y cuando hablo del sector privado estoy hablando de toda la cadena, estoy hablando, si lo quieren mencionar desde la EPS, el prestador, el médico,
el que da suministro, todos, toda la cadena, porque a la larga esto es todo una cadena, ¿no? Y se nutre también, en parte por lo menos, con recursos del sistema. Quisiéramos escucharlos, qué concepto tienen sobre las utilidades, sobre la participación del sector privado, pero igualmente qué papel le darían al sector privado. Bueno, la Constitución del 91, cuando habla del título segundo, artículo 42 y siguientes, particularmente el 42-59, habla de algo del Estado, pero que podrá ser prestado por los particulares. Desde ese momento establece la posibilidad de que los actores privados generen eficiencia al sistema, ese es el criterio, y con eso respondo parte de la pregunta. El que no le genere valores agregados, eficiencia, se haga intermediación odiosa y simplemente se lucre de los resultados, debe salir como actor, independiente si es asegurador, independiente si es prestador, si es comercializador, si es importador de medicamentos, etcétera, porque uno ve que efectivamente han abusado del sistema por falta de una adecuada vigilancia y control, pero eso no se puede desconocer la importancia que ellos puedan tener. ¿Quién tiene dudas de que Sura, el grupo Sura, hace una adecuada gestión de riesgo, compensar o famisanar? O la misma Sabia Salud, el mismo Capital Salud. Yo creo que actores privados como EPS, la gran mayoría, algunas de ellas han demostrado un buen desempeño, con honradez y con criterios éticos, los otros deben desaparecer. En el tema de prestadores, hoy gran parte de los prestadores son privados, se están desafortunadamente opacando por mucha parte, inclusive por la politización que han tenido las empresas sociales del Estado. Yo estuve en 2 de ellas. O sea, el tema por eso siempre me opuse, inclusive que a los gerentes los volvieran a nombrar, como pretende este proyecto de ley, de que puedan ser nombrados otra vez por los gobernadores y alcaldes, para que sea la caja menor o el depositario clientelista después de que acabaron con 617 y 715 en su momento. Yo creo que es absurdo. Ahí lo que debe haber son redes, ¿cierto? Los operadores especializados juegan un papel importante y eso es la participación de alianzas público-privadas como operadores especializados de redes, no de hospitales o no de puntos de atención como se ha querido y hemos llamado nosotros la atención. Producto de esa fusión y de esa liquidación probablemente, es que liquidarse el hospital no quiere decir que desaparezca el punto de atención. Y entonces gente van a acabar con los hospitales, pues no. Y aquí lo hablábamos con el doctor Germán Fernández, la importancia que tienen las empresas sociales del Estado en esos sitios distintos con el subsidio a oferta que nosotros estamos proponiendo desde la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga. La participación del sector privado, yo sé que la capacidad sancionatoria no la tiene sino un agente del Estado, pero las capacidades de auditoría, interventoría, levantamiento de pruebas la pueden hacer privados, universidades privadas, universidades públicas en los procesos de auditaje. El tema del sector privado en las auditorías, hoy las grandes auditorías, ¿quiénes las hace? Las hace el sector privado, la sancionatoria la mantiene allá. Creo que juega un papel importante y me estoy yendo en toda la cadena. Los que proveen los suministros y los medicamentos, ahí sí que ha habido abusos. O sea, desafortunadamente, hoy tenemos poca evidencia sobre cómo se comportan las cadenas logísticas de medicamentos, de insumos y dispositivos. A usted le tocó el tema de trasplantes y de tejidos. Eso es un tema grueso que probablemente nos va a tocar en el próximo gobierno, Dios mediante, de abordar en su momento. Pero ahí ha habido abusos descarados, intermediaciones de 1000, 2000% sobre el precio. Mire lo que ha hecho este gobierno loablemente en el tema. ¿Por qué un medicamento de estos antidepresivos, etcétera, valía 190.000, 150.000 y pasa 9.000? O sea, los márgenes son aterradores. Entonces, eso, participación del sector privado, pues en la cadena logística como importador, como productor, hay que promover la competencia y la producción nacional, pero no se puede desconocer que ese sector privado es crucial y hay que controlarlo. Y creo que ahí a nosotros, yo particularmente, pues asumo la responsabilidad en su momento, porque pues fui viceministro, yo creo que eso nos faltó mucho, pero faltaba mucha información. El CISMED es una buena herramienta, hay que profundizarla, para saber a cómo compran, a cómo venden y cuál es el margen de intermediación, pero también conocer la lógica de negociaciones entre importadores, entre productores, distribuidores y cuál es esa alianza ahí que se está generando. Eso por mencionar pues simplemente. Y yo termino probablemente con la más importante, con las redes de protección social. Es que ellos que son básicamente sociedad civil, expresadas en colectivos organizados, unos más
o menos informal, nosotros aspiramos a que efectivamente consolidarlos consolidar esas redes de protección social, darles una organización jurídica, darle unos recursos y una capacitación. Yo creo que esa, en un modelo de atención primaria en salud y en estos modelos de atención, respondiendo a las necesidades y a las expectativas de las familias, de las comunidades, del paciente como tal, pues yo creo que sí que juega un papel muy importante ese sector privado generando resultados positivos en salud. Bueno, pues Juan Gonzalo, yo creo que ahí los que hemos estado tanto en el gobierno en algún momento, en IPS, en EPS, etcétera, etcétera, lo que hemos visto es gente buena trabajando en todas partes. Y yo creo que se trata no de pensar que todo sea público, todo sea privado o que sea mixto, esa no es como la discusión, porque creo que incluso todos lo hemos mencionado, que no estamos enranchados en este polo o en este otro de que sea público o que sea privado, sino que se hagan bien las cosas y que las cosas públicas son del público. Deben ser puestas sobre la mesa los precios de medicamentos, todo lo que tenga que ver con la salud de los colombianos tiene que ser una cosa transparente. Yo hice un ejercicio hasta bonito alguna vez, que fue comparar lo que las EPS decían que les pagaban a las IPS de la base de datos que se usa para definir la unidad de pago por capitación, y miré por RIPS lo que las IPS decían que les pagaban las EPS. Yo creí que iba a encontrar unas diferencias gigantescas, cogí unos 5 eventos y no, dicen más o menos prácticamente lo mismo. O sea, si hay una coherencia, si hay cosas que se pueden poner sobre la mesa, cosas en las que definitivamente no importa si son públicos o privados, es más, yo creo que sí se necesita que haya esas tensiones entre público y privado y que haya incluso unas alianzas y que podamos trabajar juntos, pero que cada uno haga bien hecho su papel. Germán. Sí, hay procesos en muchas zonas del país, no son pocas, en donde definitivamente el único proveedor de servicios es el Estado. Son los puestos de salud, los centros, los pequeños hospitales, o los hospitales más o menos grandecitos. Eso es más de la mitad del país. A esos hospitales no se les puede andar exigiendo que den utilidades, cuando si estamos sobre la base constitucional de que es un derecho fundamental, pues necesariamente lo que se llaman los subsidios a la oferta tienen que operar y funcionar. Empecemos por el principio. Yo hice en mi primera intervención una distinción entre el manejo de los recursos públicos que les corresponde a todas las entidades, así sean particulares. Deben ser manejados como recursos públicos, no como ingresos propios. Primera distorsión, porque cuando se manejan como recursos propios, ingresos propios que entran al activo de las EPS, entonces se dispone de ellos y se utilizó para pagar todo lo que ustedes quieran, menos para su destinación constitucional específica. Es decir, se adelantó el régimen de apropiación de utilidades incluso cuando no había utilidades. Entonces, ¿en qué momento? Y estoy hablando del régimen, no estoy proponiendo todavía cambios, estoy partiendo de las EPS que aún pueden funcionar, que me sobran dedos de esta mano, de acuerdo con lo que estamos viendo. Eso debe entrar, lógicamente, como un recurso público. ¿Y en qué momento esa EPS hace una utilidad? Al cierre del ejercicio fiscal, siempre y cuando no haya objeción del organismo que controla la presentación de los resultados financieros. No antes, por supuesto. Entonces, estoy hablando de las 3 o 4 EPS que aún tienen viabilidad. Por supuesto, la pregunta va más allá. ¿Y las demás instituciones? Las demás instituciones cuando manejan un recurso público, por ejemplo, las IPS a las cuales
IPS particulares a las cuales la EPS les contrata una cápita y les paga un adelanto, esa IPS tampoco puede manejar ese recurso como si fuera un ingreso propio, porque no ha perdido su carácter de recurso público. Es solamente al cierre del ejercicio fiscal cuando puede definir que si es utilidad o no hubo utilidad. Eso no ha sucedido en todo el sistema. Entonces el sistema hay que reconfigurarlo desde el punto de vista conceptual, financiero y contable, para que podamos hablar de las utilidades que genera el sector privado. Es el fondo de la respuesta, las utilidades. Claro, la Constitución da participación al sector privado, por supuesto, y debe seguirlo teniendo, y ojalá sea poderoso, y estemos abiertos a él, pero no pongamos al Estado, a las instituciones del Estado, a las cuales las EPS no les pagan sus servicios, a que compitan con el sector privado, a las cuales las EPS sí les pagan los servicios. No pongamos a que las instituciones públicas que están siendo quebradas por el no pago de las EPS, para luego ser adquiridas a precios irrisorios por esas mismas EPS, a que compitan en unas condiciones de total inequidad. ¿Quiénes pagan ese resultado? Pues claro, los pacientes, se les dan servicios precarios porque no hay con qué, no hay cómo. Todos los trabajadores de la salud que son sometidos a una condición laboral miserabilista. Porque el gerente del hospital está obligado a dar algún resultado. Y como si lo anterior fuera poco, entonces las EPS no les pagan, pero a ellos los miden no por lo que facturan, sino por lo que recaudan, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Hacienda. Y lo que recaudan es muy poco porque las EPS no les pagan todo lo que ellos facturan. Entonces aquí tenemos una distorsión total del Estado. Aquí lo que se determina muy claramente es una línea política del Estado subrepticia para derrotar toda la red pública hospitalaria que se ha construido en el último siglo, con el esfuerzo de todas las poblaciones de Colombia, el esfuerzo fiscal de todos los colombianos de las últimas generaciones. De lo que se trata es de desmoronar las estructuras principales de los hospitales que son rentables, que pueden ser rentables, o de los servicios que son rentables, porque entonces volvemos al tema de que cada hospital se vuelve un centro comercial donde se le entregan los servicios rentables a distintas corporaciones nacionales o extranjeras, y el gerente del hospital termina gerenciando los corredores y si acaso puede dar la licitación de las personas que hacen el aseo de sus corredores. Entonces aquí hay una línea de desmoronamiento de la institución hospitalaria nacional que se ha construido. Entonces, pues claro, para el beneficio particular, para el beneficio privado, en nuestro modelo es muy claro, son bienvenidos los particulares, traen modernidad, traen desarrollo, pero tenemos que equilibrar el tema del desarrollo social de las gentes, donde los hospitales públicos no tienen por qué dar utilidad, ni se los puede medir con el criterio de empresas rentables. La rentabilidad necesariamente es una rentabilidad social, cumpliendo la función social del Estado.